Hola amigos, bienvenidos a todos. Hoy en el canal de Paola vamos a preparar un delicioso guiso de lentejas con quinoa. Continúa viendo el video para seguir el paso a paso. Para esta receta vamos a necesitar una taza de lentejas que pondremos a remojarla antes de usarla por lo menos por 2 horas. También lavaremos por lo mínimo 3 veces una taza de quinoa, que también pondremos a remojarlo junto con las lentejas. Dejamos remojando la quinoa y la lenteja aparte. Cortaremos un pedazo de zapallo loche que debe quedar la cantidad de una taza aproximadamente, y junto con el zapallo también picaremos un puñado de culantro y debe dar como medida la mitad de una taza. Tenemos como referencia la taza que medimos las lentejas y la quinoa. También picaremos una papa grande que cortaremos en cuadraditos. A estas papas las vamos a dejar remojado en agua para que la papa no se oxide hasta la hora de usarlo. Luego usaremos la mitad de una pechuga. Yo ya las tenía en presas porque acostumbro a guardarlos así en la nevera, pero vamos a cortar las presas en pequeños trozos. Cuando ya tengamos el pollo en cuadrados grandes, vamos a agregar sal y pimienta y vamos a salpimentar las presas. En una olla con aceite ya precalentado ponemos a sellar las presas de pollo. Sellamos por ambos lados. Cuando ya esté bien sellado los trozos de pollo, vamos a retirarlo y vamos a reservar las presas, los trozos de pollo. Vamos a reservarlo en un recipiente hasta la hora que sea necesario agregar al guiso. En la misma olla donde sellamos el pollo, agregamos una taza de cebolla picada para aderezo, también una cucharada de ajos molido o picado. Vamos a dejar que esto se haga un sofrito bien blandito. Agregamos un chorrito más de aceite y ponemos las especies: una cucharadita de pimienta, una de cúrcuma y una de achiote. Dejamos freír bien y agregamos 3 cucharadas de ají amarillo y un tomate picado sin piel y sin pepa. Vamos a mezclar esto y dejamos freír bien este aderezo. Cuando ya el aderezo esté blandito, ya esté bien frito el tomate, agregamos las lentejas que ya han sido remojadas previamente y están blandas. También agregaremos 1 litro de agua. Tapamos la olla y vamos a dejar que las lentejas comiencen a cocinarse. Cuando ya las lentejas estén hirviendo, agregamos acá las presas de pollo que ya teníamos selladas. Mezclamos todo. Vamos a tapar la olla para que las lentejas con el pollo comiencen a hervir. Cuando esté hirviendo la lentejita, agregamos una taza de zanahoria picada. También agregamos el zapallo loche picadito y en este tiempo agregamos la quinoa que ha estado remojada y bien lavada. Lo ponemos en este tiempo porque la quinoa se cocina mucho más rápida que las lentejas. Dejamos que esto se cocine, vamos a tapar la olla y dejamos cocinar. Cuando comience nuevamente a hervir la quinoa, agregamos la papa, una cucharada de sal. Vamos a mezclar la papa. Ya falta poco para que el guiso esté, por eso ponemos la papa casi al final. Vamos a verificar que la papa esté suave. Si todavía le falta, dejamos unos 5 minutos más y cuando la papa ya esté suave, vamos a verificar que todo esté suave. La quinoa tiene que estar partida, las lentejas tienen que estar suavecitas y blanditas, y aquí ya está listo el guiso.
Solo nos queda agregar el culantro que picamos al comienzo para agregar mucho más sabor a este guiso que ha quedado exquisito, muy sabroso. Mezclamos todo. Dejamos cocinar por unos segundos más el culantro. Ya el guiso está listo. Vamos a apagar el fuego y está listo para servir. Y así quedó nuestro delicioso y sabroso, porque realmente quedó muy sabroso, este guiso de lentejas con quinoa. Muy completo, amigos, muy nutritivo para los niños, para nosotros. Atrévanse a probarlo. Aquí lo acompañamos con nuestra porción de arroz, porque somos arroceros, pero también se puede comer solo, porque es muy completo la receta. Hasta aquí les dejamos el video de hoy, amigos. No se olviden de compartir y suscribirse. Buen provecho.